porque poder o no poder no tiene tanto que ver con lo que somos o nuestras características personales, sino con el apoyo del que podemos disfrutar. Mi nombre es Johnny Rondón Meneses, participante del postdoctorado en investigación penal de la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy, y quiero disertar el día de hoy en este segundo encuentro de saberes sobre la victimología y la investigación penal en los delitos de violencia contra la mujer. Al analizar el fenómeno de la victimización, centrándose en las víctimas de delitos de violencia contra la mujer y sus interacciones con el sistema de justicia penal, nos encontramos con una de las teorías derivadas de los estudios de la victimología, es la victimodogmática, que analiza hasta qué punto y en qué medida el reconocimiento de la existencia en algunos supuestos delictivos de víctimas que favorecen la consumación del hecho punible puede conducir a afirmar que éstas son corresponsables por haber contribuido con la presunta comisión del delito, con actos dolosos e imprudentes, y en este sentido valorar una atenuación e incluso eximente de la responsabilidad del autor. La victimodogmática se refiere a la incorporación de la víctima en los estudios de la dogmática penal. Algunos aspectos clave de la victimodogmática son: analiza el comportamiento de la víctima como una categoría dogmática que debe considerarse en la sistemática del delito para determinar la exclusión de responsabilidad del autor. Parte de la idea de que algunas víctimas contribuyen dolosa o imprudentemente a su propia victimización, lo que puede influir en la responsabilidad criminal del delincuente. Plantea que en ciertos casos la víctima no es un mero objeto pasivo, sino que puede contribuir con su comportamiento a la producción del delito. Propone que en algunos supuestos la contribución casual de la víctima al resultado delictivo puede ser tan relevante que no se cumplan los elementos del tipo penal, llevando a la atipicidad de la conducta del autor. Genera debate sobre si se puede culpar o responsabilizar a la víctima por su comportamiento en ciertos delitos, lo que algunos consideran una inversión de papeles y una antivictimología. En tal sentido, la victimodogmática se diferencia de la dogmática jurídico-penal en varios aspectos clave. En primer lugar, el enfoque en la víctima. Ciertamente, la victimodogmática se centra en analizar el comportamiento de la víctima como una categoría dogmática relevante para determinar la responsabilidad penal del autor, mientras que la dogmática jurídico-penal se enfoca en averiguar el contenido de las normas, sus consecuencias y delimitar los hechos punibles de los atípicos para garantizar la seguridad y predictibilidad en la aplicación del derecho penal. Incorporación de la víctima. La victimodogmática se refiere a la incorporación de la víctima en los estudios de la dogmática penal, debido al impacto mediático y político del fenómeno de la victimidad. En la actualidad, mientras que la dogmática jurídico-penal tradicional no consideraba de manera tan prominente el papel de la víctima en el análisis del delito, paradigma este que persiste aún en los sistemas penales. Principio victimológico. Ciertamente, la victimodogmática se concreta en el llamado principio victimológico, que consiste en la tesis de que la imposición de la pena no es apropiada en casos donde la víctima no merece protección y puede protegerse por sí misma de manera sencilla y exigible, lo que puede llevar a la atipicidad de conducta del autor. Este principio se configura
como una máxima de interpretación teleológica de los tipos penales. La víctima en la dogmática jurídico-penal tiene derechos que han ido adquiriendo importancia en diferentes ámbitos del derecho penal. Algunos de los derechos que las víctimas pueden tener en este contexto son, en primer lugar, el derecho a ser parte en el proceso penal. La víctima puede participar activamente en el proceso penal, no solo como testigo, sino también como parte interesada en la administración de justicia, pudiendo ejercer la acusación particular propia y tener influencia en decisiones relevantes, como en la suspensión condicional del proceso. Tiene derecho a la reparación del daño. La víctima puede tener derecho a la reparación del daño sufrido como consecuencia del delito, lo que puede considerarse como un atenuante de responsabilidad penal del autor, especialmente en los delitos contra la propiedad. Tiene derecho a influir en la legislación penal. Las asociaciones de víctimas pueden aspirar a influir en la creación o reforma de leyes penales, buscando los intereses de las víctimas que sean tenidos en cuenta en la elaboración de las normativas, tal cual hemos venido viendo en los últimos años. Tiene derecho a buscar justicia. Se plantea la posibilidad de que la víctima no solo busque una compensación económica por el daño sufrido, sino que también aspire a que se haga justicia castigando al autor del delito. Para concluir, al realizar un análisis de la victimización y desde la victimodogmática, encontramos que muchas féminas son objeto de una victimización secundaria o revictimización, al fallar el protocolo de atención a la víctima y específicamente en la interacción con el sistema judicial, ya sea en la atención terapéutica por parte del personal de psicología, trabajo social u otros, con la atención dada por parte del titular de la acción penal, como lo es el Ministerio Público y demás órganos de la Administración de Justicia, específicamente al no darle la oportunidad a la víctima de que participe en las diversas audiencias. En resumen, la victimodogmática se distingue de la dogmática jurídico-penal en su enfoque en la víctima como sujeto relevante en la teoría del delito, la incorporación de la víctima en los estudios penales y la aplicación del principio victimológico para determinar la responsabilidad penal en casos específicos. Muchísimas gracias por su atención.